con el tema de la anamnesis. Ya, una cosita antes. En la plataforma... En la plataforma va a quedar un trabajo, ¿ya? Que está orientado sobre las dos clases que vamos a ver ahora. Son 3 preguntitas, no se van a demorar mucho. Y tienen fecha de entrega hasta este viernes, hasta las 10 de la noche. Creo que hasta las 10 de la noche. ¿Ya? Y está solo ese trabajo, ¿ya? Tanto de la clase anterior como de esta clase. Lo que sí me gustaría es que a partir de la clase que vamos a ver ahora, hicieran un diálogo, ya, con alguno de sus compañeros, se ponen de acuerdo, obviamente sin juntarse, a través de internet, se ponen de acuerdo, hacen un diálogo, y la idea es que me representen una anamnesis en general, ¿ya? Que sea como una actuación entre comillas. El año pasado fue mucho más entretenido porque lo actuaron en la sala, fue mucho más dinámico, ¿ya? Pero eso, me gustaría que hicieran un diálogo abarcando todos los puntos que vamos a hablar en esta clase, como si uno fuese un técnico y el otro el cliente, y hacemos un diálogo de anamnesis, ya, de recolección de información, siempre siguiendo la pauta, como les digo, que va a quedar aquí en la clase, ¿ya? No es obligación que lo hagan, ¿ya? El que quiere hacerlo, lo hace, el que no quiere, no lo hace, y punto, ¿ya? Obviamente el que lo haga va a tener quizás algunos privilegios ahí, ¿ya? Eso en cuanto a información extra. Sí, en la próxima clase vamos a tener un tiempecito y vamos a ver qué sale de eso. Entonces, la anamnesis es un nombre bien complejo, ya, y raro, pero habla básicamente de lo que nosotros vamos, la información que nosotros vamos a recolectar o la entrevista que nosotros le vamos a hacer al cliente, ¿ya? Y básicamente juntando esa historia con los signos clínicos o con el examen clínico, vamos a llegar a la semiología o al objetivo o al trasfondo de la semiología. ¿Ya? Como bien les dije, es la entrevista con el propietario, ¿ya? Y el objetivo es obtener información específica y general del funcionamiento de mi paciente, ¿ya? Y a partir de eso, ver qué podría tener mi paciente. Depende netamente del contacto del paciente con el propietario, ¿ya? A nosotros no pocas veces nos pasa en que entramos a consulta, le preguntamos por qué viene, te dicen, no, es que le pasó esto. Y tú empiezas a hacer más preguntas y el dueño o el cliente te dice, ay, es que este perrito es de mi mamá, entonces no, yo no sé mucho, yo no vivo con él. Y ahí todo se nos desmorona porque nuestra anamnesis no va a ser tan buena y eso puede dificultar un poco el diagnóstico. Nosotros tenemos que tratar de tener, obviamente, la mayor cantidad de información para poder llegar de mejor manera al diagnóstico. Profe, y en un caso así, se podría pedir que nos dieran el número de teléfono de la propietaria y llamarla. Mira, yo considero que no es correcto, ¿ya? En el tema de pedir el número, ¿ya? Porque el número quizás es un poco más privado, ¿ya? Y te enfrentas a otro problema en donde tú llamas con tu celular quizás y te devuelven el llamado y te vuelven a llamar y te llaman un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días y te llaman toda la semana, ¿ya? Lo que a mí sí me ha pasado y que he hecho muchas veces es preguntarle a la persona que lo trajo si lo puede llamar. Y muchas veces termino haciendo la consulta por el teléfono con el paciente en la mesa y hago las preguntas por teléfono.
Gracias, profe. Luego de hacer estas preguntas, que son preguntas generales, muy básicas, se realiza el examen físico del paciente, ¿ya? Y que eso lo vamos a ver en el transcurso de las clases que vienen. Y ese examen físico va a generar nuevas preguntas, ¿ya? A partir de lo que encontremos en ese examen físico. Y son preguntas mucho más específicas de acuerdo a lo que encontramos. Como les decía, la correlación entre la historia del paciente, lo que nos cuenta el dueño y el examen físico que hacemos, nos va a llegar a un diagnóstico con tilde en la O, que ahí está sin tilde. Nos va a llegar a un diagnóstico o nos va a acercar lo más posible a ese diagnóstico. ¿Qué tenemos que saber de esto? Un paréntesis. A mí me gusta que intenten hacer un diálogo o que intenten que salga un diálogo, porque yo les juro que cuando tengo alumnos en la clínica y les digo, hagan amnesis, se quedan en blanco y no saben qué preguntar. Y preguntas tan fácil como, ¿tiene vómito? ¿Tiene diarrea? ¿Ha tosido? ¿No ha tosido? ¿Ha estornudado? ¿Ha estado decaído? Preguntas tan fáciles como esa no les salen porque se bloquean en el momento que uno les dice, hagan amnesis, y quedan en blanco. Y eso básicamente es una habilidad que hay que ir desarrollando. En cuanto a la aproximación con el cliente y con el paciente, primero, con el cliente necesitamos generar un buen ambiente, ¿ya? Yo creo que a nadie le gustaría ir a una clínica y que el doctor le diga de forma muy pesada, hola, ¿qué viene? ¿Ya? Lo ideal es que sea de una manera empática, de algo, de una manera agradable, ¿ya? Y que al dueño le sea agradable estar ahí, ¿ya? O agradable conversar con nosotros. Los primeros minutos en los que el dueño está dentro de la consulta va a ser fundamental, porque va a ser el espacio o el ambiente que va a dar naturaleza a las futuras conversaciones, ¿ya? O al futuro contacto. Si uno es pesado o se enoja o es muy cortante, lo más probable es que ese dueño no quiera volver más a esa consulta o a esa clínica, ¿ya? Y por lo mismo es importante los primeros minutos y que sean agradables tanto para el dueño como para la mascota. Una cosa tan básica como el saludo, ¿ya? Es muy relevante, ¿ya? Tanto para la comunicación como sobre todo para el dueño, ¿ya? Lo primero y más importante es que tenemos que saludar al cliente de una forma agradable, que él no te interese en nuestro saludo y que no sea rápido, que no sea apurado, ¿ya? Esto es un punto bastante importante y a nosotros nos pone un poco entre la espada y la pared, porque detrás de nosotros está el dueño de la clínica que te pega latigazo y te dice, ¿sabéis qué? Te demoraste mucho en la consulta. La consulta dura 15 minutos, no más de eso. Si tú te demoráis más, tengo menos clientes en la clínica, menos lucas para la clínica, ¿ya? Y eso pasa en todos lados. En todas las clínicas va a pasar, ¿ya? En donde a ti te exigen un tiempo límite, ¿ya? Y uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible dentro de ese tiempo, ¿ya? Obviamente hay cosas que inherentemente se salen del tiempo, porque tenéis que hacer otras cosas extra, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero importante es que el dueño no se dé cuenta de eso, que no se dé cuenta que uno está contra el tiempo, ¿ya? Que el dueño que va a pagar por un tiempo, ya que va a pagar por una consulta, sepa que ese tiempo es suyo, ya que lo sienta. Como bien les dije, esta va a ser la primera impresión y las primeras impresiones son las que dejan. Por lo tanto, tenemos que ser lo más empáticos y agradables con el cliente.
Titi, córtalo, ven. En cuanto al saludo, yo acá les puse dos cosas. El buenos días, señor. Buenos días, señorita. Buenos días, señora. O buenas tardes, señor, señorita o señora. Yo, personalmente, trato de omitir el señor, señorita, señora. ¿Ya? Porque hay algunas señoras que se creen señoritas, o que son señoritas, o algunas señoritas que son señoras, y se pueden ofender si uno las trata de señora o si uno las trata de señorita. Es bien complicado el tema. Yo trato, personalmente, en lo más práctico, trato de omitir esa parte, ¿ya? Y solo me quedo con el buenos días o con el buenas tardes, ¿ya? Como les digo, que sea de una forma interesada, ya que el dueño sienta ese interés. Y de buena manera, obviamente, ya que es lo básico. Ahora, si tenemos clientes que son un poco más jóvenes, ya que a lo mejor tengan un rango etario menor al de nosotros o anden por ahí con nosotros, se puede ser un poco menos formal y se puede hablar o decir el hola típico o un saludo menos formal. Ya no hay problema con eso. Lo importante es que ellos se sientan cómodos. Cuando se hace el saludo, es importante, o cuando se inicia la conversación, cuando iniciamos la conversación vamos a necesitar de cierta información, como el nombre del cliente, el nombre del paciente, ¿ya? Y para eso vamos a necesitar buen oído, buena ortografía, ¿ya? Porque hay veces que algunos clientes se enojan porque uno le escribe mal el nombre al paciente, ¿ya? O peor aún, porque uno les entiende mal el apellido, ¿ya? Por lo mismo, si uno no entiende algo, es importante preguntar, volver a repetir, ¿ya? ¿Me lo puede repetir? Lo vuelve a escribir. Si no entiendes con esa repetición, yo lo que opto por hacer es entregarle la hoja al cliente, ¿lo puede escribir usted, por favor? Y lo escribe él, ¿ya? Y así nos evitamos confusiones y problemas, ¿no? La comunicación no verbal también es importante, ¿ya? Sobre todo con el cliente. Hay un paper de anamnesis que habla de esto, de levantarse, bueno, si estás sentado en la consulta, levantarte, dar unos pasos en dirección al cliente y dar la mano, ¿ya? Para saludar. Eso obviamente ya no se puede hacer, ¿ya? Porque estamos en pandemia, tratar de acercarse lo menos posible, ¿ya? Hoy en día, con pandemia, hay clientes que tratan de acercarse lo menos posible a uno, ¿ya? Y uno hay veces que se tiene que pasear y se sienten incómodos cuando uno se pasea, ¿ya? Inclusive cuando no había pandemia, el dar la mano, habían veces que eran muy invasivos, ¿ya? Que eran clientes que no querían que tú les dieras la mano, ¿ya? Así que por ende yo prefiero mirarlos a los ojos, tener un contacto visual, desearle los buenos días o las buenas tardes y preguntarle a qué viene, ¿ya? O qué le pasó al paciente. Como les digo, hoy en día el dar la mano ya no está vigente, pero sí la idea del levantarse y caminar hacia el cliente era como dar una impresión de interés, ¿ya? De interesarse en el paciente, o sea, en el cliente más que nada. Dentro de la entrevista, importante, dos cositas. Primero, tiene que ser, perdón, no son dos cositas, son más cositas. Hay varias cositas dentro de esta entrevista. Primero, no tiene que tener interrupciones, ¿ya? Esa frase es bastante irreal, ¿ya? Porque hoy en día
muchas veces nos toca hacer de todo en la clínica, sobre todo a nosotros, los veterinarios, muchas veces no tenemos un técnico que nos ayude, ¿ya? Y tenemos que hacerlas de todas. Tenemos que barrer, tenemos que contestar el teléfono, ver a la persona que llegó a comprar comida, mientras está atendiendo al cliente adentro, ¿ya? Lo ideal es que sea sin interrupciones, pero lo más probable es que hayan interrupciones entre medio. ¿Ya? Cuando el cliente entra a la consulta, pierde un poco la noción del tiempo, ¿ya? Y por lo mismo tenemos que tratar de dirigir al cliente a lo que nosotros queremos o a lo que buscamos, ¿ya? Sin que ellos noten que estamos bajo presión o estamos en contra del tiempo, ¿ya? Como les vuelvo a insistir, hay que tratar de que el dueño no se dé cuenta de que nosotros estamos apurados, ¿ya? Que su tiempo es su tiempo y tenemos que respetarlo. ¿Ya? Si tenemos algún cliente que pueda tener alguna discapacidad, alguna abuelita, alguna embarazada, ¿ya? Que no pueda estar tanto tiempo de pie, le ofrecemos una silla, eso se ve muy bien dentro de la conducta, ¿ya? Eso le agrada a los clientes, ¿ya? Y otra cosa importante y que puede generar ciertos conflictos, perdón, es el contacto visual, ¿ya? Dentro del contacto visual, esto nos va a generar o nos va a demostrar interés en el cliente, ¿ya? Y es súper importante, y yo se los dije en un momento, que hay que generar el contacto visual. Pero puede generar problemas, sobre todo cuando quienes llevan al paciente es una pareja, ¿ya? Muchas veces, bueno, yo lo doy desde mi punto de vista, ¿ya? Obviamente yo no lo puedo ver desde el punto de vista de las mujeres, ¿ya? Pero desde mi punto de vista, muchas veces se pueden generar problemas si viene la pareja, y a mí me ha pasado que viene la pareja, la mujer lleva al perro, ¿ya? Y va con el pololo, y obviamente tú tienes que hacerle las consultas al dueño del perro, que va a ser, en mi caso, la mujer. Y después miráis al pololo y está con una cara de 1000 metros, ¿ya? Así que por ese lado hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hacia ambos lados, hacia cualquier lado, hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo que yo les recomiendo es que al momento de hacer el contacto visual, que el contacto visual sea como intercalado, ¿ya? Por ejemplo, yo le pregunto algo a la persona que tiene el perro, le digo, no sé, ¿ha tenido vómito? ¿O le he cambiado la comida? Y ella te responde que sí, y ahí en el momento de que uno entra a explicar, uno mira a una persona, sigue mirando a la otra, mientras explica y se va cambiando, ¿ya? Y eso puede evitar estos problemas que se pueden generar. Los estilos de conversación son bastante importantes, ¿ya? Y hay dos estilos de conversación bien definidos, ¿ya? Que son el estilo de conversación de dirección y el estilo de conversación de intercambio. El estilo de conversación de dirección te va a dar la corriente. El estilo de conversación de dirección es cuando yo voy dirigiendo al cliente de acuerdo a lo que yo quiero. Le voy haciendo preguntas para que él se vaya hacia el lado que yo quiero, ¿ya? Y la conversación de intercambio es cuando el cliente habla todo lo que quiere y se explaya y te cuenta que hace 5 años tu perrito igual y bla, 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 cosas que en verdad no sirven para el diagnóstico. Ellos te lo explican porque hay veces que a la gente le gusta conversar con la gente,
¿ya? O les gusta ir al veterinario a contar lo que le pasó y todo, ¿ya? Y nosotros tenemos que respetar eso, obviamente, ¿ya? La idea del estilo de conversación es que sea un estilo de conversación equilibrado, ¿ya? Podemos empezar con un estilo de intercambio en donde el dueño se explaye todo lo que quiera y en un momento empezar a cambiar y empezar a dirigir nosotros la conversación, ¿ya? Y empezar a hacer preguntas y respuestas. El contacto con el paciente no debe ser de inmediato, ¿ya? Y esto nos ayuda mucho, sobre todo con los pacientes que tienen miedo, ¿ya? Como conversábamos la vez pasada sobre los pacientes que tenían miedo y que podían ser agresivos por miedo, es muy importante que el contacto no sea de inmediato, ¿ya? Primero el animal tiene que familiarizarse con el ambiente nuevo, con las personas nuevas, ¿ya? Y en esa parte nos va a dar tiempo la anamnesis, ¿ya? Muchas veces el dueño llega con la caja, con la gatera, la pone encima de la mesa y abre la puerta antes de que tú le digas hola, ¿ya? Y ahí uno le dice, ¿sabe qué? No lo saque todavía, vamos a conversar primero y después lo sacamos, ¿ya? Y así el gato se estresa menos y podemos tener menos accidentes. Entonces el animal debe familiarizarse con el ambiente, ¿ya? Importante mostrar interés del paciente, ¿ya? A pesar de que todavía no le vamos a hacer contacto visual o no vamos a ejercer un contacto con él, ¿ya? Pero es importante mostrar interés porque eso también le gusta a la gente, ¿ya? Y lo otro que nos va a dar este tiempo de anamnesis va a ser el acercamiento exploratorio. Muchas veces el perro que está muerto de miedo, que te mira de reojo, te pones a conversar con el dueño, le empiezas a hacer la anamnesis, le empiezas a hacer preguntas, y el perro empieza a olfatear la consulta, hasta que llega donde estás tú, y te empieza a olfatear, 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 y te da un beso, ¿ya? Y te pasa la lengua, y uno queda, ah, ya, y ahí le haces cariño y todo, y te ahorras el tema de decir, chuta, este perro me va a morder, no me va a morder, ¿ya? Y él solo va averiguando o investigando el lugar y las personas que están ahí. Profe, ¿Sí? ¿le ha pasado, por ejemplo, cuando usted ya está dentro, está haciendo la entrevista, algo así, y llega otra persona con su mascota la cuestión, y la ha soltado ahí dentro de la clínica? No, no te entendí, perdón. ¿Me puedes repetir? Por ejemplo, usted está en una entrevista, está conversando con un paciente, ¿Ya? ya va a ser con el cliente, ya en Ajá. este caso. Y ha llegado otro cliente con su mascota y la ha soltado ahí en la clínica. Eh, no entiendo. Por Es ejemplo, usted que, Es como, como que está claro, diciendo que como, si se han producido problemas entre mascotas porque un dueño llega con su perro y lo suelta, mientras está el otro ahí también suelto. ¿Eso, ah, Luis? sí, sí, eso. sí, Gracias, gracias, Dayana. es que mira, básicamente no entendía la pregunta porque generalmente la consulta está aparte de la recepción. Entonces, Allá. aunque alguien llegue y suelta el perro, ese perro va a quedar en recepción y yo voy a estar en consulta con el otro paciente. Entonces no se van a topar, ¿ya? Pero también es súper importante dejarle en claro a la gente las reglas del juego. O sea, si va a estar dentro de la clínica o si va a llevar a su perro a la clínica o su gato, el gato tiene que ir en la cajera, o sea, en la gatera, en su caja de transporte, el perro tiene que ir con su arnés y su correa, ¿ya? Y si es un perro agresivo, tiene que ir con su bozal, por tema de ley, ¿ya? Pero sí, ha pasado, pero como te digo, no tengo interrupción de la entrevista porque la consulta está aparte. No voy a tener problemas con eso. Pero claro, lo ideal es Oiga, que profe, el dueño vaya con su arnés y que no lo suelte, obviamente. En recepción sí se puede dar ese problema. Sí, en recepción se puede dar, pero lo evitáis si tenéis el arnés y tenía tu perro al lado y ahí uno le trata de decirle a los dueños, pues, o sea, tenéis que tener tu perro al lado, si no, no puede estar acá nomás. Bueno, ahí uno se pone un poquito más pesado.
Ok, profe. Ya. La entrevista lo que busca básicamente es preguntar sobre el problema, ¿ya? Sobre el problema que tiene el paciente, ¿ya? Importante, como les dije hace un ratito, que el cliente debe contar su historia sin interrupción, ¿ya? Y si es que el paciente va a control, una cosa muy importante es demostrar continuidad de la consulta. O sea, yo vi a este perro hace una semana y ahora viene a control, una semana después. Es importante y es súper valorado por los clientes que tú le digas, ya, el Bobby viene a tal cosa porque la semana pasada estuvimos con vómito, estuvimos con diarrea, le dejamos esto. Y el dueño queda así como, ah, ¿se acuerda de mi Bobby? ¿Ya? Y eso es súper importante. Algo que yo uso harto también es repetir las observaciones de interés. Si te dicen que el perro estuvo con diarrea sanguinolenta, tú le vuelves a repetir. Ah, ya, este muchacho entonces desde ayer que estaba con diarrea sanguinolenta. Y ahí te dicen, sí, también demuestra interés. Demuestra que tú estás escuchando lo que el dueño te está diciendo. Hay algunas cositas importantes dentro de la pauta de la entrevista y es que debemos hacer preguntas abiertas, pero también preguntas cerradas, ¿ya? Obviamente dependiendo del estilo de conversación. Una pregunta abierta es cuando el cliente se puede explayar todo lo que quiera y habla y habla y habla. Podemos empezar con preguntas abiertas para luego ir terminando con preguntas cerradas, preguntas cerradas son preguntas de respuesta corta, que te digan sí, no, tal color, blando, duro, ¿ya? Pero que no se expandan más de 2 o 3 palabras, ¿ya? Igual hay clientes que a pesar de preguntas cerradas, te responden una eternidad y eso hay que ir controlando y manejando, ¿ya? Evitar preguntas diferentes es muy importante. ¿A qué me refiero con esto? A que yo le pregunto al dueño, ¿usted la va a esterilizar o la va a cruzar? ¿Ya? Esas son preguntas diferentes, ¿ya? En donde tú pones como en aprieto al dueño. Como si el dueño no tuviese más alternativa. O sea, o la cruzo o la esterilizo. No tengo más alternativa. A lo mejor el dueño quería no esterilizar y no cruzar tampoco. También es una alternativa, ¿ya? Entonces, evitar ese tipo de preguntas. No bombardear con preguntas también es importante. Los dueños se sienten intimidados cuando los bombardeamos con preguntas, ¿ya? Evitar preguntas acusatorias, se los mencioné hace unas clases atrás, en donde yo les dije que si el dueño le había dado un paracetamol, no le podíamos acusar de que él le dio el paracetamol. Teníamos que tratar de buscarle la buena para que diga que sí, porque una, se va a intimidar y otra, te va a mentir. ¿Ya? Como les dije también, dirigir a clientes excesivamente comunicativos, ¿ya? Y evitar respuestas categóricas. Acá en biología el 2 más 2 no es 4. Yo no puedo decir, ¿sabéis qué? Sí, es, no sé, es un cáncer. Y resulta que le hicieron exámenes en otra clínica y no era cáncer. ¿Ya? Hay que tratar de evitar esas respuestas a ciertas preguntas. ¿Ya? Siempre la ambigüedad va a estar ahí dentro de la mayoría de las respuestas. Si es que tenemos una interrupción, que como yo les dije es lo más clásico que pasa, tenemos 2 reglas importantes. Primero, pedir las disculpas impertinentes sobre la interrupción, ¿ya? Y lo segundo, no olvidar lo que estábamos conversando, ¿ya? Eso se va a ver bien, ¿ya? El dueño va a estar tranquilo porque primero le pediste disculpas, ¿ya? Y segundo, porque tú te acordabas de lo que estabas hablando con él antes de interrumpir, antes de que pasara la interrupción. El programa de anamnesis o la pauta de anamnesis se basa en estos 4 puntos. Primero, el problema. ¿A qué viene a la clínica? Segundo, información general sobre mi paciente. ¿Ya? Mantenimiento de la homeostasis, bueno, vamos a ir viendo cada una.
interacción con otras personas o con otros animales, condiciones de vida, aspectos de cría del animal, exposición a agentes o materiales nocivos, ¿ya? Y la historia pasada, si ha tenido otras enfermedades, si le han dado algún medicamento, si ha tenido vacuna, y la historia del paciente, de la familia del paciente, ¿ya? Al papá le ha pasado lo mismo, ha tenido los mismos problemas, conoce a los papás. Esa es la pauta general de toda entrevista o de toda anamnesis. Primero, como les dije, el problema. ¿Cuál es el problema? Preguntar sobre su duración o progreso. ¿Hace cuánto tiene este problema? ¿Ya? Y si hubo algún tratamiento sobre el problema que está afectando a mi paciente. ¿Ya? Tenemos que saber todas las observaciones del cliente, todo lo que nos diga el cliente sobre el problema. En información general, como dijimos en un principio, mantenimiento de la homeostasis. Homeostasis, espero que la hayan visto en fisiología, ¿ya? Que es mantener el equilibrio en el organismo, ¿ya? Y dentro de eso va a estar, el paciente está tomando agua, está comiendo, tiene vómitos, tiene problemas respiratorios, jadea, hay cambios en la orina, en las heces, todo eso va dentro de homeostasis. Si hay cambios de sueño, ¿ya? Si hay cambio de reacción a estímulos o intereses, eso también va dentro de la información general. En condición de vida vamos a ver cómo el cliente mantiene al paciente, dónde vive, vive en el patio, vive adentro de la casa, cómo se encuentra el animal, ya hace ejercicio, cuánto ejercicio hace, qué tipo de ejercicio hace, qué está comiendo, todo eso dentro de información general, de condición de vida, perdón. Y para terminar la historia pasada, que va a ser enfermedades previas, cirugías previas, si tiene vacunas, si tiene desparasitaciones, si le han administrado algún medicamento, si es que dentro de la camada alguno de los otros hermanitos sufrió la misma enfermedad, o sufre de lo mismo, o le pasó lo mismo, y la historia familiar, que era lo que se le había puesto en la diapositiva anterior, que es súper importante saber si los papás presentaban alguna enfermedad parecida, ya que podría ser algún problema congénito o genético. Ya. Básicamente esos son todos los puntos de la anamnesis. ¿Ya? Y es la idea que yo tengo es que representen todos esos puntos en un diálogo la próxima semana con uno de sus compañeros. ¿Ya?